Saludos, este es el segundo video de los resúmenes que se están haciendo sobre el capítulo de Cisco, en este caso lo de capítulo 2, configuración de un sistema operativo de red. Básicamente así, aquí pues en este capítulo se va a hablar sobre la forma de acceder a los servicios que proporciona el sistema operativo de Cisco mediante una interfaz de línea de comandos, que pues lo estaremos viendo. Esta consola pues se accede a través del puerto de consola, el puerto auxiliar, bueno, hay muchos puertos, puerto Telnet, SSH, y está diseñado como sistema operativo modal, es por módulos. Esto quiere decir que se deben navegar a través de diversos modos jerárquicos del sistema operativo, que es lo que vamos a ver, ¿cierto? Entonces los routers y los switches, en este caso los Cisco, admiten comandos similares, así como los pasos de configuración inicial durante su implementación en una red son idénticos para ambos dispositivos. Tener en cuenta esto. Entonces, como hemos venido viendo, estos son los temas más importantes para tenerlos en cuenta. Entonces vamos a ver sobre los nombre de los nuevos dispositivos de Cisco, nombre de los dispositivos, configuraciones de las contraseñas, cómo se cifran las contraseñas, mensajes de aviso y guardar el archivo de configuraciones en ejecución. Y vamos a ver un ejercicio en Packet Tracer, cómo se implementa la conectividad básica, ¿cierto? Bueno, entonces, muy en cuenta los nombres de los dispositivos de Cisco. Diferencien bien tres modos: modo de usuario, modo privilegiado o enable y modo de configuración global. Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a arrastrar el router. Entonces es únicamente tener en cuenta que cuando ustedes hagan la configuración en equipos reales van a tener que hacerlo de la siguiente forma. Entonces ustedes van a utilizar un cable de consola, el cual desde el PC va a salir desde el puerto pues serial y lo van a conectar al puerto auxiliar. Una vez hecho estos, van a el escritorio, van a una terminal y le dicen OK y eh, van lo mismo que están viendo en la consola del router, lo van a ver en la terminal del sistema operativo, ¿cierto? Entonces lo pueden hacer así desde el PC conectándose con el cable de consola o simplemente haciéndolo desde del equipo directamente. Entonces lo vamos a hacer así. Entonces tener en cuenta los tres modos, los que decíamos. Entonces si se ve aquí, el primer modo es el modo usuario, miren aquí cómo se representa. El otro modo que sigue es el modo enable, entonces simplemente para cambiar de modo ustedes ingresan el comando enable y bueno, este no me lo recibe aquí, lo vamos a hacer en el router, ¿cierto? Da enable y miren que ya cambia de modo, ¿cierto? ¿Cuál otro sigue? Sigue el modo de configuración global. Entonces ese modo de configuración global ustedes lo van a hacer con el siguiente comando, ¿cierto? Entonces tener en cuenta eso, siempre que vamos a hacer configuraciones vamos a ir cambiando de modo, siempre vamos a ir del primer modo de usuario al de enable o privilegiado y al de configuración global. ¿Listo? Bueno, tener en cuenta esta parte. Bueno, entonces ya en esta parte, entonces seguimos con lo que sigue acá, que son nombres de los dispositivos. Ya vimos los nombres de los modos: usuario, privilegiado, configuración global, nombre de los dispositivos. Entonces el primer comando que vamos a ver es muy sencillo, es hostname y le vamos a poner un nombre. Entonces
el comando hostname siempre lo vamos a trabajar desde el modo de configuración global. Entonces vamos a ponerle a este un nombre cualquiera. Se le puede poner, por ejemplo, telecos. Listos. Y miren que acá ya está el nombre para que lo tengan en cuenta. Listos. Bueno, seguimos. ¿Qué sigue ahora? Configuración de contraseñas. Tengan en cuenta estas que aparecen aquí. ¿Listos? La contraseña más importante para configurar es la de acceso al modo exec privilegiado. Está la de, pues ahí vamos a ver cómo configurar esa. Está la de, se utiliza también para proteger el acceso de usuario, el puerto de consola, como vemos ahí. Debe estar configurada las líneas, pues como vamos a ver. El acceso a consola ahora requerirá de una contraseña, pues para poder acceder al modo de usuario, que eso lo vamos a ver, ¿cierto? Y las líneas de terminal, ¿cierto? Las terminal, las BTY, estas habilitan el acceso remoto al dispositivo que se utiliza para, por ejemplo, SSH y Telnet. Vamos a ver más adelante. Entonces, la primera que vamos a ver es la de privilegiado. Entonces, una vez, todas esas van a verse aquí. Entonces, el comando para este es tenerlo en cuenta, ¿cierto? Entonces aquí le voy a poner la contraseña. Entonces supongamos le vamos a poner Cisco. Entonces ya tenemos la que nos dice aquí, la de privilegiado. ¿Cómo sabemos? Entonces, comando y contraseña. Vamos a configurar el puerto de consola. Entonces, el puerto de consola, ustedes este es el, ¿cierto? Este es el comando. Vamos a entrar a un puerto de consola. ¿Cuál es? El único puerto. Le vamos a dar un password en por ejemplo, le vamos a dar clase, ¿cierto? Y le vamos a dar login para configurarlo. Entonces, el puerto de consola, ¿cómo se configura? Ingresamos al puerto de consola, le damos un password, aquí le dan un nombre cualquiera y le damos login, pues para loguearnos por puerto de consola más adelante. Entonces, una pregunta que más adelante va a salir en el taller: ¿cómo sé que he configurado la de la privilegiado y la de consola? Muy fácil. Yo me salgo de este modo de consola, ¿cierto? Entonces me vuelvo a salir y miren que aquí me está pidiendo el primer password, que es el privilegiado. Y el privilegiado, recuerdan que fue Cisco, eh, fue clase, y ahora sí le doy enable y el comando fue Cisco. Te recuerden. Vuelvo a repetir. Salgo, aquí estoy accediendo a una línea de consola. Esa línea de consola fue la contraseña clase. Y aquí estoy accediendo al modo privilegiado y esa fue Cisco. Entonces ahí están perfectamente configuradas. Y las líneas terminales de BTY, ¿cómo se configuran? Vuelvo al modo de configuración global y el comando es line BTY. Generalmente son 15 líneas. Igualmente le doy un password Cisco y le doy un login. ¿Listos? Esto lo vamos a, como vimos más adelante, como vimos, las líneas de terminal son para acceder remotamente a un equipo por Telnet o por SSH. Ahora, a su debido tiempo daríamos una práctica de eso. Entonces, cifrado de las contraseñas. Tengan en cuenta que los archivos que vamos a ver más adelante, donde corre pues el sistema operativo de Cisco, generalmente muestran las contraseñas en texto no cifrado.
Esta es una amenaza de seguridad, ¿cierto? Dado que pues, cualquier persona puede ver las contraseñas utilizadas y tiene acceso a estos archivos. El comando que veremos aquí, el Service Password Encryption, el propósito de este comando es evitar que individuos no autorizados pues vean la contraseña en el archivo de configuración. Simplemente ustedes desde el modo de configuración, entonces me salgo y desde el modo de configuración le dan el comando y ya efectivamente tienen, eh, hacen propósito pues de cifrar pues las contraseñas. ¿Listo? Bueno, mensajes de aviso. Los avisos pueden ser una parte pues importante en los procesos legales, ¿cierto? En el caso pues de una demanda por el ingreso no autorizado a un dispositivo, bueno, etcétera. Entonces, el aviso generalmente utiliza este comando, banner mode, ya lo explicamos. Entonces, el comando es, estoy en el modo, siempre todos son desde el modo de configuración si se dan cuenta. Entonces yo le doy el comando, abro un signo cualquiera, en este caso la X mayúscula, y yo le doy un aviso. Entonces, por ejemplo, prohibido el ingreso. Y como ya no quiero escribir más, entonces si se dan cuenta, se abrió con un signo, en este caso la X mayúscula, yo lo cierro con el mismo signo. Si ustedes pueden abrirlo aquí como con cualquier signo. Entonces, ¿cómo sé que efectivamente hay un anuncio? Yo me salgo hasta lo primero, entonces miren que aquí me dice prohibido el ingreso. ¿Y cómo se hizo? Recuerden, muy sencillo, es simplemente con el comando banner mode, ¿cierto? Abro y cierro el mismo símbolo y dentro de eso escribo el anuncio. ¿Listos? ¿Qué otra cosa vamos a ver de resumen? Es cómo guardar la configuración. Eh, guarda el archivo de ejecución, el archivo de configuración en ejecución. Eh, como vemos aquí, existen dos archivos de sistema pues muy importantes que almacenan la configuración de dispositivos. Está el start to config, pues este archivo almacena en la memoria no volátil de acceso aleatorio, como ven ahí, la NVRAM, pues contiene todos los comandos que utilizará el dispositivo durante el inicio o reinicio. La memoria NVRAM, recuerden pues, no pierde su contenido cuando el dispositivo se desconecta. Y está la otra, la running config, y pues aquí se almacena en RAM. Aquí se refleja la configuración actual, la que se está configurando en el momento. La modificación de una configuración en ejecución afecta el funcionamiento de un dispositivo Cisco de inmediato, recuerden eso. Recuerden también pues que la memoria RAM es volátil, pierde todo el contenido cuando el dispositivo se apaga, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se guarda el archivo de configuración? Entonces, si ustedes se han dado cuenta, aquí ya se han hecho, bueno, aquí clase, ingreso, Cisco. Si ven, se han hecho muchos comandos. El problema es que esto está guardado, un comando muy importante, esto está guardado en la configuración running config. Aprendan a verlo. Entonces, aquí se pone el comando que estábamos haciendo. Bueno, esos comandos. Entonces la idea es que si yo le doy show start to config, me va a decir que la start no está presente. ¿Por qué? Porque no se ha guardado nada. Entonces simplemente ustedes dándole copy la que está actualmente corriendo en la que quiero que quede, entonces simplemente le dan un enter y dice que ya la configuración se guardó. Y si yo con la flecha me devuelvo
Y luego, ¿qué hay en la Startup? Recordando que antes me decía que la Startup no estaba presente, ahorita ya me va a mostrar obviamente lo mismo que me mostraba en la Running Config. Tengan en cuenta eso. Y finalmente un ejercicio en Packet Tracer para ver todos estos ejemplos. ¿Listo? Ustedes al final de cada capítulo van a encontrar ejercicios donde se aplica todo lo visto. Entonces aquí ustedes encuentran la topología y encuentran unas actividades con unas instrucciones. Tabla de direccionamiento a los switches 1, a los switches 2, PC1, PC2. Hay unos objetivos, básicamente es muy sencillo. Entonces, paso 1, configurar un nombre en el switch 1. Entonces, haga clic en el switch 1 y luego en la consola. Simplemente es eso. Aquí en la consola, ingresar Enter. Y dice aquí, introduzca el comando correcto para configurar el nombre del switch 1. Entonces, si ustedes recuerdan, era ingresar al nodo de usuario, al privilegiado, al de configuración global y simplemente con el comando hostname darle el nombre S1. ¿Listos? Bueno, eso ya quedó hecho el paso 1. El paso 2 es use Cisco como contraseña de consola y use clase como contraseña de sec privilegiado. Entonces la primera que vimos fue esta, sec privilegiado. Recuerden que era enable secret y ustedes le ponían clase, ¿cierto? Y la de consola, simplemente recordando, era line console 0 y le ponían password, en este caso es Cisco, y un login pues para loguearse, ¿cierto? Estamos aquí en el paso 2. Bueno, el paso 3. Verificar la configuración de las contraseñas. Entonces si recordamos, aquí con el comando salimos y simplemente, bueno, salimos del todo, le damos un enter y aquí estamos accediendo a la consola. Acuérdense que la consola según esto es Cisco. Entonces le damos Cisco, ingresamos a la consola y con el comando vamos a usar clase para ingresar al modo usuario. Entonces el paso 2 ya está resuelto. Bueno, perdón, el paso 3 ya está resuelto, que era verificar. Acuérdense un aviso mod desde el modo de configuración global. Entonces ingresamos en mod, perdón, banner mod y abrimos y cerramos con el mismo símbolo. En este caso yo podría abrir con este símbolo. Entonces es acceso autorizado únicamente. Acceso autorizado únicamente. ¿Listos? Punto. Y voy a cerrar con el mismo que abrí. Entonces si abrí con este, lo tengo que cerrar con este. ¿Listos? Entonces doy enter. ¿Listos? Entonces ya se configuró el aviso. Entonces guardar el archivo de configuración en nvram. Recuerden que es que la nvram es la que que no es volátil. Entonces ustedes le van a dar generalmente el copy. Yo me salgo. Copy funciona en el modo privilegiado, del modo enable, ¿cierto? Entonces yo le voy a dar copy. ¿Cuál? La que en este momento la que tiene guardado información de la running y yo me voy a guardar la startup config. Entonces le dan ok y ya se hizo guardar el archivo. Entonces aquí se repiten los mismos pasos para el suite 2. Bueno, lo hacen. Configurar la PC. Básicamente la PC les está pidiendo que entren a la PC1 y le configuren la IP. Es muy sencillo, entonces ustedes ingresan a la PC1, le dan clic y las IPs son desde esta opción. Ustedes le dan la IP que solicitan, que si no mal no estoy era la 11, ¿cierto?
y él automáticamente les va a dar la dirección con su máscara respectiva. ¿Listo? Bueno, entonces básicamente el paso 1, el paso 2 les dice que prueben conectividad. Recuerden que la conectividad siempre se va a probar con el comando ping. Lo van a utilizar muchísimo para los que no recuerden. Y les pide conectividad con esta IP. Entonces aquí él pregunta, ¿tuvo éxito? Y explique, no, porque la IP no está configurada actualmente. ¿Listos? En donde, entonces, algo que vamos a empezar a ver es, los switches se les configura dirección IP en las interfaces VLAN. Después vemos más en detalle qué son las VLANs, que son redes virtuales, pero las VLANs por defecto, las de Cisco están en la 1. Entonces esta me permite para administrar el dispositivo, ¿cierto? Por eso él pide una dirección IP. Simplemente ustedes ingresan, entonces ingresan al switch, te recuerden, otra vez desde el modo de configuración, ingresan a la interfaz con este comando, la interfaz VLAN 1, ¿cierto? Ya están dentro de la interfaz y simplemente con el comando le dan la IP. Entonces es lo que me está diciendo aquí entonces es lo que me está diciendo aquí. Voy hasta aquí. Entonces ya le di la IP y me va a pedir la máscara. Entonces ustedes simplemente dan espacio y la máscara. ¿Listos? Y este comando muy importante que lo van a utilizar mucho también es para encender la interfaz. ¿Listos? Si se dan cuenta aquí les aparece un anuncio que dice el protocolo de la vida han cambiado. ¿Qué quiere decir? Que la interfaz está activa y tiene una dirección IP configurada, ¿cierto? Bueno, entonces aquí igualmente lo hacen para el Switch 2, etcétera, etcétera, y verificar la conectividad. ¿Cómo se verifica la conectividad? Como vimos con el pin. Entonces ustedes simplemente recuerden que este tiene la 1.1 y se le configuró al switch la 1.53. Entonces simplemente ingresan al escritorio, van acá a la línea de comandos. Entonces ustedes le dan otro comando muy útil que van a utilizar mucho. Entonces estamos en la 1.1, yo lo quiero verificar conectividad con el switch, que es la 253, se recuerdan, ¿cierto? Entonces si todo sale bien, entonces esperan un pequeño momento. Entonces, ¿por qué se pierden estos paquetes? Por un protocolo que se llama ARP, que le está haciendo una resolución entre capa 2 y capa 3 del modelo 2. ¿Listos? Siempre va a haber una pérdida, pero al final responde, y esto es básicamente lo que traía pues en resumen de este capítulo. ¿Listos? Muchas gracias.